¿Qué tal? Hoy vamos a ver un uso más avanzado de subplot, una función muy útil en Octave. El ejemplo que vamos a poner es, queremos saber cómo responde un sistema, su variable a controlar i, respecto de una referencia, por ejemplo un escalón, para dos controladores diferentes. C en un momento va a ser un tipo de controlador, que lo vamos a llamar C1, y en otro momento le vamos a cambiar el controlador y se va a llamar C2. Y queremos saber cómo es la respuesta del sistema I sobre R, o la respuesta de la variable a controlar I sobre la referencia, para el primer controlador, por un lado, y compararla con la respuesta del mismo sistema a la misma entrada o referencia, pero para el segundo controlador. Y para eso vamos a usar la herramienta subplot, graficando ambas respuestas superpuestas en el mismo gráfico. Vamos a ir a Octave. Acá tenemos ya un script armado. Vamos a graficar directamente, a ver qué nos da. Y después vamos a explicar un poquito el código. Entonces, lo que nos da es, por un lado, la respuesta del sistema, la variable a controlar del sistema para cada uno de los controladores, en azul y en rojo. Y con esos mismos colores respectivamente, ¿dónde quedaron ubicados los polos? Porque al cambiar el controlador se están cambiando de alguna manera los polos de lazo cerrado. Entonces, esto queda reflejado en el segundo subplot. Entonces, ¿cómo se hace esto en Octave? Sobre todo me interesa el segundo gráfico, cómo hacer un mapa de polos y ceros ubicando con colores para poder diferenciar cada sistema dónde está poniendo sus polos y dónde está poniendo sus ceros. Y eso se hace de la siguiente manera. Bueno, en este caso, nuestro segundo subplot es una segunda fila y una única columna. Se le dice al Octave, poniendo subplot 2,1, es decir, dos filas, una columna, y el índice, es decir, cuál de los dos gráficos estoy referenciando. En este caso, este sería el gráfico 1 y este es el número 2. Por eso, para el mapa de polos y ceros, a subplot le tengo que poner 2 como índice. Y después lo que tengo que hacer es, claro, a cada polo y a cada cero le tengo que decir sus coordenadas. Sus coordenadas en el eje real, en el eje imaginario, y después asignarle un tipo de marcador. Es común que a los polos se los grafique como una X y a los ceros como un cero o un redondel. Entonces, ¿eso cómo se hace? Plot es una función que, si uno le pone algo en el eje X, coma, y algo en el eje Y, me grafica una línea, un punto, una X, un círculo, cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, un polo, yo lo podría graficar como su parte real, hay una función que es real, y entre paréntesis el polo. Real lo que hace es me saca la parte real, el componente real de ese polo, coma, y lo mismo para la parte imaginaria. Imag, o imag, de P1 me saca la parte imaginaria de ese polo. Entonces tengo en X, por decirlo así, y en Y, según coordenadas cartesianas, la parte real y la parte en el eje J omega, si ya nos vamos al plano S. A continuación, y entre apóstrofes, yo le pongo X para decirle que el marcador sea como X, B para decirle que estos polos estén en azul, sería este polo o uno de estos polos que están acá. Y además después yo le puedo poner el tamaño del marker, ¿no? Marker size, con esta palabra reservada entre apóstrofes, coma, y lo que sigue el tamaño, ¿no? Uno puede jugar con distintos tamaños hasta que le convenza, digamos. Entonces así puse un polo. Para indicar un cero es igual, nada más que sería real de Z1, yo le llamé a los ceros de mis sistemas. Real de Z1, image de Z1. En este caso le pongo ya un círculo como marker, y en azul podría ser este cero que está acá. Y marker size el mismo que utilicé para los polos. Bueno, ¿cómo se sacan los polos y los ceros? Hay varias maneras.
suponiendo que uno de los sistemas, digamos, una de las variables a controlar, ya asignando un controlador es I1, digamos, fíjense que acá en la ventana de comandos la podemos expresar, I1 vale eso. Bueno, hay dos maneras. Una es con pole, y uno podría poner pole de I1 y me va a decir los polos. Otra manera es con pzmap. Pzmap en realidad está pensado para graficar, hacer el mapa de polos y ceros. Pero, como muchas funciones, uno le puede pedir que nos dé parámetros de retorno, ¿no? Fíjense que en este renglón que está acá, pzmap de un sistema uno le puede decir que me dé, y en este orden, los polos y los ceros. Usada de esta manera es lo mismo que poner pole de I1 o zero de I1. Zero serían los ceros, pole los polos. Bueno, entonces fíjense cómo está usado en el script. Le digo que para mi primer sistema, el que está atado al controlador 1, dame los polos y los ceros de ese sistema, y de la misma manera lo hacemos con el sistema 2. Esos son P1, Z1, P2 y Z2, lo que se termina usando en el subplot 2, ¿no? Que está acá abajo. Bien, y por último, ¿cómo se sacó I1? Bueno, básicamente es, como aprendimos muchas veces en clase, es el camino directo entre la referencia y la variable a controlar. En este caso es el sumador, que suma 1, amplifica 1. Tenemos el controlador y P. Bueno, entonces el controlador y P o G, que es la planta. Y abajo es 1 más la ganancia de lazo, que sería la planta y el controlador, ¿no? La planta y el controlador. En este ejemplo, la realimentación es unitario. H está valiendo 1. Como I1 es función de transferencias, de una función de transferencias, o sea, es una función que es función de transferencias, la simplifico con MinReal. Y después a esa función ya simplificada le aplico la respuesta al escalón devolviendo parámetros, y esto es lo que termino de graficar. Bueno, eso es todo por hoy.